Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Damos una bienvenida muy grande, muy especial a todas las personas que a esta hora nos acompañan, a aquellos que están saludando a sus hermanos en Cristo, a aquellos que están compartiendo por todas sus redes sociales, por Facebook, por Messenger, por Instagram, a todas las personas que pueden les comparten la palabra de Dios, esta predicación y este estudio maravilloso que hemos tenido sobre el libro de Apocalipsis. Y hoy hablaremos sobre los 4 jinetes del Apocalipsis y los 6 primeros sellos. Sí, señores, si alcanzamos. Vamos a ver hasta dónde llegamos, vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Ese es mi propósito, hablar ese tema. ¿Pero qué le parece si comenzamos orando? Démosle gracias al Señor, coloquemos todo en las manos del Señor y en la presencia de nuestro Dios maravilloso, hermoso y soberano. Acompáñeme, por favor, en oración en la mañana de hoy. Amado Señor, Rey de gloria, de poder y de majestad, tuya es toda la gloria, toda la honra, todo el poder y todo el imperio por los siglos de los siglos. Te doy muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir la palabra con nuestros amados hermanos. Permítenos, por favor, poder ser de bendición para ellos, que lo que estudiemos en el día de hoy nos dé luz, nos permita entender más y mejor cada pasaje bíblico y podamos, Señor, acercarnos a ti por medio de las Escrituras. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Cuánto más este libro de Apocalipsis, Señor, que es la revelación por excelencia y que nos resume la historia completa de la humanidad. Te doy muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das. Abre los corazones y las mentes de mis hermanos, y aunque algunos opinen diferente sobre estos temas, que puedan por lo menos, Señor, entender la lógica con la cual nosotros predicamos y unirnos en lo fundamental, aunque en cuestiones secundarias estemos divididos. Gracias, Señor, te doy con todo el corazón por el privilegio, la oportunidad y el honor que nos das de compartir la palabra de Dios en el día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis hermanos queridos. Habíamos quedado en la semana anterior alrededor de la visión de Juan en el reino, la gloria del Cordero y el clamor. ¿Quién es digno de abrir los sellos? ¿Habrá alguien digno de abrir los sellos? Habíamos visto la imagen de Juan llorando porque no había nadie digno y el anciano consolándole, y de repente vio la entrada del héroe, vio al Cordero León que en medio del trono salía y él era digno de abrir los sellos. Él es digno de abrir los sellos. Y allí la alegría llegó a los corazones, o más bien al corazón de Juan. Y hoy examinaremos, si alcanzamos, los 6 primeros sellos. Y nos preguntaremos por qué la alegría de Juan. Si realmente estos sellos pues no nos están diciendo algo positivo como quisiéramos. Pero examinemos varias cosas antes de comenzar a profundizar en el asunto. Número 1, recordemos que el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza, es un libro de consuelo. Y en ese sentido es que tenemos que interpretar también el capítulo 6 que vamos a analizar en el día de hoy. El Señor está queriendo consolar a la iglesia perseguida, a la iglesia que está siendo atacada, a la iglesia que está siendo exterminada por el Imperio Romano. Así que el tema es la iglesia perseguida. El tema general es la iglesia perseguida. Desde esa perspectiva, tenemos que entender que los sellos cumplen una función particular alrededor de lo que significan para una iglesia que está siendo perseguida. Por eso, aunque los sellos aparentemente nos hablen de cosas negativas y malas, al final del día, lo que nos están dando a entender es una redención que viene de parte del Señor. Ahora, estos sellos son lo que denominamos como el primer ciclo de 7 ciclos. El libro de Apocalipsis se divide en 7 ciclos que parecen repetir la misma historia una y otra vez. Es como si estuviésemos en un campo de fútbol donde se está jugando un encuentro maravilloso y usted tiene 7 cámaras diferentes. Desde distintos ángulos usted ve exactamente las mismas jugadas. El partido es uno solo, pero hay 7 perspectivas distintas, 7 ángulos diferentes. Así es el libro de Apocalipsis.
Son 7 perspectivas, son 7 ángulos diferentes de la historia completa de la redención. Y aquí vamos a ver el primero de ellos. Ahora, al examinar esto, tenemos que tener en cuenta que esto no es a futuro, no todo. Es decir, parte de estos sellos ya comenzaron. El Señor fue digno de abrir los sellos en el momento en el que murió en la cruz del Calvario, ascendió a los cielos, y en ese momento es en el cual Juan está viendo a Jesús que ya es digno de abrir los sellos y que comienza a abrir los sellos. Si estos sellos fuesen solamente a futuro, pues no habría ni valdría la pena siquiera examinarlos, porque entonces todos estos eventos serían simplemente para una generación que no sabemos cuál es y que seguramente será en un futuro y que nada tiene que ver con nosotros. Por eso nosotros creemos firmemente que estos sellos ya comenzaron a ser abiertos desde el mismo momento en el que Cristo se sentó a la diestra del Padre. Estos sellos ya comenzaron. Ya se comenzaron a desatar, mi hermano querido, y voy a intentar comprobarlo en medio de este análisis. Si usted opina diferente, no se vaya, escuche una opinión distinta. Puede ser que al final usted siga opinando lo que siempre ha opinado y tenga argumentos suficientes para debatirme e incluso para convencerme y argumentarme de una buena forma. O puede ser que usted encuentre una nueva luz, uno no sabe. Yo conozco otras posturas, las he estudiado durante años, y esta es la postura con la cual creo la Biblia es más congruente. Ahora bien, los 4 primeros sellos son lo que conocemos como los jinetes del Apocalipsis. Los 4 jinetes que hemos escuchado tanto, incluso en películas y en documentales, y a la gente le dan miedo los 4 jinetes del Apocalipsis. Pues los 4 primeros sellos son los jinetes que vienen en 4 caballos de diferentes colores. Estos 4 jinetes nos hablan de juicios históricos. Toda la historia de la humanidad parece ser descrita con esto que estos 4 jinetes traen. Por eso les digo, los sellos ya comenzaron a ser abiertos. Y vamos a argumentarlo. En segunda instancia, el 5º sello nos habla de un grupo de almas que claman. ¿Quiénes son esas almas? Ya lo veremos también. Y el 6º sello nos habla del día del Señor. El día poderoso y maravilloso del Señor. Comencemos. Comencemos con los 4 primeros sellos que se dan en la tierra, que tienen que ver directamente con la tierra y que son los 4 jinetes del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Uno de los 4 seres vivientes lo llama, ven y mira. Esto es digno de ser observado. El Cordero abre un sello. Fíjese en varias cosas. Número 1, solamente abrió un sello, no el libro. Lo que está abriendo aquí el Cordero León, nuestro Señor Jesucristo, no es el libro, es un sello. Y el sello en sí mismo ya tiene un significado, pero aún no está leyendo el libro. Él es el único digno y el único que puede leer el libro, pero ya más adelante veremos qué dice el libro. Por ahora lo que estamos viendo es que quita un sello y el quitar ese sello trae una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Ya lo veremos. Ahora, si Él es el que quita el sello, quiere decir que Cristo tiene el control de ese sello. Que Él sabe cuándo, cómo, por qué y para qué lo quita. Este sello, como los otros 4, van a traer consecuencias negativas, perturbadoras y difíciles de entender. Pero fue Jesús y voluntad de Jesús que el sello se quitara y que los 4 sellos a continuación, que analizaremos a continuación, fuesen quitados. Es decir, Jesús tiene el control de estos sellos y el control de estos eventos. Nada se sale del control de Cristo. Y aunque estos 4 sellos y estos 4 jinetes nos hablen de algo perturbador y malo, aparentemente tiene que ver también con la voluntad de Dios, con el gobierno de Dios, con la soberanía de Cristo. Estos sellos nos van a hablar en muchos sentidos de la iglesia perseguida.
Y a veces nos asustamos cuando vemos que a la iglesia la persiguen o que hay políticas en contra de la iglesia o que hay cosas que van en contra del pensamiento cristiano. Pero no deberíamos olvidarnos que el Señor permite todo lo que permite, que el Señor permite que Satanás actúe por medio de estas obras que a continuación veremos, de estos sellos. Y eso tiene el propósito de enseñarnos el control divino que existe sobre la historia completa de la humanidad y darnos esperanza. Por eso les dije, el tema del libro es la esperanza. Es la consolación, es el entender que Dios tiene todo bajo control. ¿Por qué lloraba Juan? Si los sellos a la final van a ser cosas perturbadoras y negativas. ¿Por qué llorar? Podría Juan haber dicho, no, mejor que no se abran los sellos y que esos sellos pueden traer cosas malas. Recuerde, todo esto es simbólico, todo esto es tipológico. Pero lloraba porque sabía que incluso en las cosas malas, incluso en la persecución, incluso en las luchas, la voluntad de Dios se cumple. Por eso nosotros tenemos por sumo gozo cuando pasamos por diversas pruebas, porque sabemos que la voluntad de Dios se está cumpliendo al final del día. Ahora, esto es un evento de toda la historia. Y vamos a ver cómo estos 4 jinetes se cumplen y se desarrollan por toda la historia. Cada jinete es anunciado por uno de los 4 seres vivientes. Pero esos jinetes que analizaremos a continuación no vienen simplemente de la visión de Juan, sino que Juan los extrae de Ezequiel 14 y de Zacarías 6. Miren lo que dice Zacarías capítulo 6. Podríamos leer del 1 al 8, pero solamente vamos a leer un fragmento. Dice Zacarías 6. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes. En el segundo carro había caballos negros. En el tercer carro había caballos blancos. Y en el cuarto carro, caballos overos, rucios y rodados. Si se da cuenta, es algo muy similar a los 4 jinetes en 4 caballos de colores, aunque hay diferencias. Y eso es muy común en la profecía de Apocalipsis. Encontramos cosas que evidentemente Juan extrae del Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo esas cosas que extrae del Antiguo Testamento tienen diferencias claras con la profecía que estaba enmarcada en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Juan lo que quiere decir es que aunque se extraiga, aunque eso estaba revelado desde la antigüedad, la revelación de él es más amplia, es más completa, nos hace entender mejor. La revelación que hay en Zacarías capítulo 6 es una revelación de juicio en contra de las naciones que han perturbado a Israel. Y entonces el Señor dice, bueno, van a haber 4 carros tirados por caballos, que van a ir en grupos, y cada grupo de caballos tiene un color diferente. No son 4 jinetes, son 4 carros. Entonces hay una pequeña diferencia también en los colores. ¿Pero por qué hay esa pequeña diferencia en los colores? Bueno, en el caso del amarillo ya lo vamos a ver. El último de los caballos que aparece aquí, que dice overos rucios y rodados. Realmente cuando vamos a mirarlo en el hebreo, lo que nos da a entender es que es un grupo de caballos manchados, con colores diversos, ¿sí? Pero cuando lo vemos en Apocalipsis hablamos de un caballo amarillo. Y ya vamos a ver por qué. Pero esas diferencias nos notan o nos demuestran una revelación más amplia de Apocalipsis ante el libro de Zacarías. Los 4 caballos cubren la dirección de la brújula, es decir, afectan a toda la tierra. Estos 4 caballos de Zacarías, o estos 4, más bien 4 carros llevados por caballos de colores, van a las 4 direcciones de la tierra. Es decir, está hablando de un juicio que va a afectar a toda la tierra, no solamente a un fragmento, no solamente a un grupo de personas, sino algo que va a llevar a cada rincón de la tierra. De la misma manera, estos 4 jinetes del Apocalipsis capítulo 6 nos hablan de juicios para toda la tierra. ¿Y cuáles son esos juicios? Capítulo 6, verso 2 de Apocalipsis. Y miré, y aquí un caballo blanco, caballo número 1, blanco. Y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer.
el caballo blanco. ¿Qué es el caballo blanco? ¿Quién monta al caballo blanco? El que lo montaba tenía un arco y una corona. Este caballo y este jinete es el más polémico de todos. Hay diferentes teorías y puntos de vista alrededor de qué significa el caballo blanco. Voy a explicar algunos argumentos y finalmente voy a explicar cuál es mi postura alrededor del tema. Entonces, el caballo blanco tiene varias posturas. Postura número 1. El caballo blanco es Cristo y su segunda venida. Cristo conquistando. Dice el texto que tiene una corona. Y la palabra corona es estéfanos. La misma palabra que aparece en Apocalipsis 14:14 y que designa una de las coronas que tiene el Señor. Además, el Salmo 45, 3 al 5, compara al Hijo del Señor con un jinete. Por lo cual algunos dicen, claro, es este jinete, el del caballo blanco. Además dice que va a conquistar en un caballo blanco. Y el blanco en la Biblia generalmente nos habla de pureza y santidad. Por lo tanto dicen, claro, el caballo blanco tiene que ser el de Cristo. La palabra para conquista o vencer es la palabra griega nikao, que es la misma palabra que se utiliza cuando se refiere a Jesús venciendo sobre sus enemigos. Además, hay un paralelismo con Apocalipsis 19:11, donde el Señor viene montando a caballo y evidentemente es el Señor. En Apocalipsis 19 no hay duda alguna de que el jinete es el Señor. Por lo tanto, al hacer el paralelismo, se cree que este jinete también es Cristo. Fuera de eso, está en armonía con Mateo 10:34, donde dice que Él no ha venido a traer paz, sino espada. Venciendo para vencer. Esos son los argumentos que algunos encuentran para decir que el primer caballo, el caballo blanco, es Cristo en su segunda venida. Pero hay otros hermanos que no creen eso. Creen que el primer caballo es todo lo contrario, es el anticristo. Miren la diferencia radical que hay entre un concepto y otro. ¿Por qué creen que es el anticristo? Número 1, porque la corona que está usando es diferente a la corona que usa el jinete que viene en Apocalipsis 19. Es una palabra distinta la que se usa en Apocalipsis 19 para hablarnos de corona. En segundo lugar, porque el jinete de Apocalipsis 6 viene sin espada, sino solamente con un arco. Mientras el jinete de Apocalipsis 19 viene con espada. Y Jesucristo casi siempre es figurado con una espada, que es la palabra de Dios. En tercer lugar, el arco que trae el jinete no tiene flecha, lo que indicaría que es un jinete que al final del día no tiene poder suficiente. Y Cristo no puede ser ejemplificado con un jinete sin poder. En cuarto lugar más bien, el jinete de Apocalipsis 6 tiene que ir a la par con los otros 3 jinetes. Es decir, yo no puedo tomar al jinete del caballo blanco y extraerlo de los otros 3 jinetes. Los otros 3 jinetes son destructivos y malvados. ¿Cómo voy entonces a tomar el jinete blanco y decir que ese sí es bueno? Cuando lo comparamos con la profecía de Zacarías, vemos que los 4 caballos van juntos, van con un mismo propósito. Por lo tanto, no podemos desligar al jinete del caballo blanco de los otros 3 jinetes. En ese sentido, el jinete del caballo blanco también tiene que ser destructivo. Ahora dice que tiene una corona. Y si tiene una corona, ¿por qué sale a conquistar? Si tiene una corona, ya conquistó. Jesucristo ya conquistó, ya venció, ya ganó. Por lo tanto, este jinete pretende ganar, pero no ha ganado. Así que algunos dicen, no, el jinete del caballo blanco no es Cristo, es el anticristo. Esa es la segunda postura. La tercera postura es, no. El jinete del caballo blanco es la palabra de Dios, no es una persona, es un concepto. Porque aunque haya un jinete y un caballo, los otros 3 jinetes y 3 caballos son conceptos. Cuando los analicemos nos vamos a dar cuenta. Son tipológicos, no son personas literales. Por lo tanto, el jinete del caballo blanco no es una persona literalmente, sino es un concepto. Así que el caballo blanco tipifica la palabra que sale a conquistar a las naciones. Eso resultaría siendo coherente con Mateo 24 y con las trompetas. La palabra que sale a conquistar las naciones hasta lo último de la tierra.
Ahora, la consecuencia de lo que hace el jinete del caballo blanco parece ser lo que hacen los otros jinetes: persecución, mortandad, guerra. La predicación de la palabra causa eso: persecución, mortandad y guerra, dicen los hermanos que creen que el jinete blanco es la palabra. En Isaías 49:2, el profeta se compara con una saeta bruñida. Una saeta que está en una aljaba, y este jinete viene precisamente con eso, con un arco. Si el profeta al pronunciar la palabra es la saeta, entonces este jinete que viene con un arco viene es a lanzar la palabra. Sin embargo, mis hermanos, recordemos que en el capítulo 6 de Apocalipsis no hay saeta, solo hay arco. Así que hay otros hermanos que creen en una cuarta teoría. Están de acuerdo con que este jinete no es una persona, no es ni Cristo ni el anticristo. Están de acuerdo con que ese jinete es un concepto, pero no creen que el concepto sea la palabra. Creen que es todo lo contrario. Creen que el concepto es el falso evangelio. ¿Por qué? Porque es un arco sin saeta. Es un arma sin poder. El falso evangelio es eso, un arma sin poder. Aparte, lo que creen es que Apocalipsis 6 es una imitación de Apocalipsis 19. Así como el falso evangelio es una imitación del verdadero evangelio. Fuera de eso, dice que el jinete sale venciendo para vencer, pero no dice que venció. Venciendo para vencer, pero no venció. Lo que nos habla de las falsas doctrinas que prevalecen sobre la tierra, que intentan vencer al verdadero evangelio, pero que no pueden vencerlo, que intentan estar por sobre la verdadera predicación de la palabra. Y eso hace que sea absolutamente coherente con los falsos profetas de Mateo 24, que no los personifica, pero que nos da un ejemplo de un falso evangelio. De hecho, el pastor John MacArthur hace la comparación entre Mateo 24 y los sellos del Apocalipsis. Toma cada uno de los sellos del Apocalipsis y los compara con Mateo 24 en un paralelismo que puede ser aceptado por unos y por otros no tanto. Pero esto de ver este caballo blanco como el falso evangelio casa perfectamente con el paralelismo de Mateo 24. Y me preguntarán ustedes, hermano, entonces, ¿qué es el primer caballo? De lo que estoy seguro es que el primer caballo evidentemente simboliza algo negativo. Como lo dije, los caballos de Zacarías van juntos. Así que evidentemente, valga la redundancia, evidencian algo negativo, algo malo. En segundo lugar, Apocalipsis 12 y 13 nos demuestra que Satanás imita a Cristo. Todo el tiempo Satanás está intentando imitar a Dios. Cristo el anticristo. Satanás, Dios. El Espíritu Santo, falso profeta. Hay una especie de imitación constante que hace Satanás de la obra de Dios. Evangelio, falso evangelio. En ese sentido, Apocalipsis 6 sería una imitación de Apocalipsis 19. Es Satanás haciendo una obra maléfica, malvada, engañando, haciéndonos creer en un caballo blanco y un jinete maravilloso y que se ve santo, pero que al final del día no tiene el poder, no tiene la autoridad, no tiene la saeta, no tiene la capacidad de actuar. Las copas, cuando vemos las copas y las trompetas y las analizamos de forma paralela, más adelante en otra clase lo miraremos ese paralelismo exacto. Cuando usted lo mira en el paralelismo, encontrará que definitivamente tiene el primer caballo que ser algo malo. Creo evidentemente que el primer caballo es un engaño, que el primer caballo es el engaño de un falso evangelio, que desde el principio de la iglesia se ha vendido junto con el verdadero evangelio. Desde que comenzó la iglesia, mi hermano, se ha vendido un falso evangelio en diferentes formas. Cuando estudiamos la historia de la iglesia primitiva, encontramos que en el mismo momento en que comenzaron a predicar los apóstoles, también los gnósticos y los judaizantes comenzaron a predicar
falsos evangelios, tanto así que los apóstoles tuvieron que levantarse y denunciar esos falsos evangelios. Con el proceso del desarrollo de la iglesia en la historia, encontramos herejías como el monarquismo, nestorianismo y otros muchos ismos, el montanismo, que no hicieron otra cosa que predicar un falso evangelio. Es decir, esto nos está hablando, y ahí es donde estoy de acuerdo con el paralelismo de Mateo 24, de algo que parece santo, que parece bueno, que parece Jesús, pero que no es. No creo que sea el anticristo como tal, porque los otros 3 caballos, los otros 3 jinetes no son personas como tal. Pero creo evidentemente que nos está hablando de un falso cristianismo que se ha vendido toda la historia. Una de las formas que ha usado Satanás para atacar a la iglesia es hacerse pasar por iglesia. Satanás no solamente ataca a la iglesia desde afuera. De hecho, el ataque que hace Satanás contra la iglesia desde afuera es el más fácil de evitar. Porque tenemos claro qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando las personas, los imperios, los gobernantes de este mundo atacan los principios cristianos y atacan la iglesia, tenemos claro qué es lo bueno y qué es lo malo. El problema es cuando Satanás se infiltra en la iglesia y no podemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Vemos un caballo blanco y pensamos que es algo bueno, pero no nos damos cuenta que no hay poder en su arma. Ese es el peor ataque. Y ese ha existido toda la historia. Lo vimos en el principio de la iglesia y lo vemos ahora con los falsos maestros y falsos profetas. Jesús lo había anunciado en Mateo 24. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Pero no son Cristo. Se hacen pasar por Cristo, pero no son Cristo. Y eso es algo que debemos nosotros tomar absolutamente en cuenta cuando estamos analizando el texto bíblico. Así que este primer caballo del Apocalipsis, mi hermano querido, con todo respeto, y digo eso de con todo respeto porque hay hermanos verdaderos en Cristo Jesús que creen que el primer caballo es Cristo, y eso es algo bastante respetable. Pero a la luz del contexto, a la luz de Zacarías, a la luz de Ezequiel, a la luz del mismo libro de Apocalipsis, a la luz de Mateo 24, yo creo que el primer caballo, el caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6, es un falso evangelio, un evangelio mentiroso y destructivo que está queriendo destruir a la iglesia, pero finalmente está trayendo a juicio a aquellos que quieren a Dios a su manera, a su estilo y a su forma. Por eso, mis hermanos, Dios no es como a mí me parece que sea. Dios es como Él es y punto. Y ninguno de nosotros puede decirle cómo debe ser. En el versículo 3, el capítulo 6 sigue diciendo, cuando abrió el segundo sello, vamos a ir al segundo caballo, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, es decir, rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y le dio una gran espada. ¿Se fija cómo no necesariamente la espada está hablándonos de la palabra de Dios? Aquí nos está hablando de algo diferente. El caballo bermejo entonces quita la paz, es decir, trae guerra y destrucción. Y esa guerra y destrucción también afecta a los cristianos. Tengamos en cuenta algo muy importante para entender este capítulo, mi hermano. Y es que todos estos juicios por medio de cada uno de los sellos son contra toda la tierra para destrucción, juicio y condenación, pero son contra los cristianos también para santificación. Es decir, aquí en ningún momento nos está diciendo que los cristianos no vamos a enfrentar eso. ¿Dónde el pasaje dice que los cristianos no enfrentamos eso? En ninguna parte. Al contrario, cuando lleguemos al quinto sello, nos vamos a dar cuenta que los cristianos enfrentaron todos los otros 4 sellos. Pero a diferencia del mundo perdido, para los cristianos estos juicios son edificantes. Nos llevan a buscar del Señor. ¿Para qué sirven los falsos profetas? ¿Para qué sirven las herejías? ¿Por qué Dios usa esas herejías? Para que nosotros tengamos la obligación de ir a la palabra y encontrar lo que realmente la palabra enseña. Los falsos profetas tienen un propósito claro en el plan eterno de Dios para con su pueblo. Los falsos maestros son los que nos obligan a nosotros a ir a las escrituras, a escudriñar las escrituras y a encontrar cada vez más luz. Si no existieran falsos maestros, no profundizaríamos en la palabra. Es gracias a la existencia de ellos que profundizamos. De la misma manera, la guerra tiene un propósito. ¿Para con los cristianos? Sí, para con los cristianos.
Así como tiene un propósito de juicio en contra de las naciones, durante toda la historia ha sido así, hermano. Dios permite que se levanten guerras en las naciones para juzgar a esas naciones, pero también permite que levanten guerras en naciones donde hay cristianos para que los cristianos se santifiquen, se purifiquen y se humillen y dependan de Cristo. Ese ha sido el propósito siempre de la guerra. Fue dado poder, dice, a este jinete. Fue dado poder para tal destrucción. O sea, el poder no provenía de ese jinete, sino que le fue dado el poder. ¿Quién le dio el poder? Pues Dios. Porque Dios es el Todopoderoso y no hay poder alguno fuera de él. Así que ese poder que este jinete tiene para destruir es dado por Dios. Imagínense eso. Y algunos no pueden entender eso. ¿Cómo Dios va a permitir que vengan guerras? ¿Por qué Dios permite las guerras? Porque hasta con las guerras Dios tiene un propósito. Y los niños que mueren, hasta con los niños que mueren Dios tiene un propósito porque Él es el dueño de la vida. Él les dio la vida hasta a los niños y Él se las quita cuando quiere. ¿Y si sufren los niños? Si sufren los niños y están en su estado de inocencia, tendrán una eternidad con Cristo. Así que mi hermano querido, son más los pretextos que nosotros tenemos para juzgar a Dios y para creer que Dios es injusto que su injusticia. Él no es injusto, Él es absolutamente justo y verdadero. No hay injusticia en Dios en ninguna manera. Ni siquiera la guerra resulta siendo injusta cuando hablamos del plan divino y de la obra del Señor. Ahora, lo que está diciendo es que este caballo traerá muerte y hará que nos matemos los unos con los otros con espada. La palabra aquí para espada es la palabra machaira en griego y se refiere a un cuchillo sacrificial. El machaira era el cuchillo que usaban para sacrificar a los corderos. Y eso tiene un significado importantísimo que se aplicará en el quinto sello. Está hablando de guerra y está hablando de muerte entre la humanidad, pero al mismo tiempo está hablando del sacrificio de aquellos que creemos en Cristo y que morimos en esa guerra. Sí, mi hermano, porque los cristianos también morimos en guerras. La historia de la humanidad es la historia de la guerra. ¿Usted quiere estudiar historia? Tiene que estudiar las guerras. Aquel que no estudia las guerras no conoce la historia. Toda la historia de la humanidad es de guerras. Por eso, así como el primer sello fue destapado desde el momento, fue abierto desde el momento en que Cristo ascendió a los cielos, el segundo sello también. Porque desde ese momento llegaron las falsas enseñanzas, los falsos profetas, los falsos cristos y también muchas guerras que venían desde antes, pero que han venido aumentando, mi hermano, desde que el Señor ascendió a los cielos. Cada vez las guerras son peores, más crueles, con armas más sofisticadas. Se dice que la Segunda Guerra Mundial tuvo más de 60 millones de muertos, mi hermano querido. Hubo más muertos en la Segunda Guerra Mundial que en todas las demás guerras de la historia juntas. Nunca antes en la historia de la humanidad el ser humano podía destruir una ciudad con un solo toque de un botón. Y si eso fue en la Segunda Guerra Mundial, donde nos asombramos con la capacidad destructiva del hombre, donde nos asustamos con la bomba atómica que destruyó Hiroshima y la que destruyó Nagasaki, que tenía 1 kilotón de poder, cuanto más hoy en día que las grandes potencias del mundo tienen bombas capaces de destruir de una manera 50 veces más catastrófica que esa bomba de Hiroshima o la bomba de Nagasaki. La bomba atómica, la bomba de neutrones, los ataques con gases venenosos, la manera en que los hombres nos hemos ingeniado para matarnos los unos a los otros es cada vez más sofisticada y satánica. Ese sello está abierto y cada vez nos demuestra más que Cristo está pronto en venir. Luego el verso 5 dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Ahora viene un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Una balanza como el de justicia. Y vamos a ver por qué. Verso 6. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Esto parece misterioso. Pero miremoslo. Caballo negro. Caballo negro.
El negro generalmente nos habla en la Biblia de la vegetación que ha sido quemada, destruida. Lamentaciones capítulo 5, verso 10 dice, nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. A causa del ardor del hambre. Cuando nos habla de un caballo negro, nos está hablando de hambre. El caballo blanco nos habla supuestamente de santidad, pero ya vimos que no. El caballo rojo, por el rojo mismo, nos habla de la sangre y de la guerra. El caballo negro nos está hablando de hambre. De hambre y de injusticia social. Por eso la balanza que trae. La balanza es la injusticia. Usted ve la típica estatua que hay en los tribunales de justicia con una balanza en su mano intentando equilibrarla. Por eso aquí hay una balanza presentada en Apocalipsis capítulo 6. Porque el hambre, si bien se manifiesta a nivel mundial, los más afectados son los más pobres. Los más afectados por el hambre son los más inocentes. Los ricos generalmente no sufren de hambre. Ellos no sufren de eso. Por eso dice el texto y nos habla del trigo y de la cebada, del vino y del aceite. Dice el trigo y la cebada van a ser sumamente costosos, van a ser inalcanzables. El trigo y la cebada eran los dos alimentos fundamentales en la dieta de los judíos y no los iban a poder comprar. Eso no lo van a comprar ellos, no les alcanza. Pero ¿qué guardaron? Dice el mismo texto, el vino y el aceite. Y aquí no está el vino y el aceite tipificando al Espíritu Santo, perdón. En el contexto del pasaje, el vino y el aceite lo único que nos está diciendo, o de lo único de lo que nos está hablando, es de dos productos que eran costosos y generalmente usados solamente por los de mayores ingresos y recursos. Por eso el texto del capítulo 6 dice que el vino y el aceite se guarda. O sea, los que tienen riqueza van a tener más y la guardan. Ahí es donde está la injusticia en la balanza, la injusticia social. Mientras el trigo y la cebada están costosos y los más pobres que tienen hambre. ¿No es eso lo que hemos visto en la historia de la humanidad siempre? El rico es cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre. Yo vengo de uno de los países más injustos del mundo. La injusticia social en mi país es enorme. La diferencia, la brecha entre ricos y pobres es enorme, es gigantesca. Hay otros países que puede que sean más pobres que el mío, pero la brecha entre ricos y pobres no es tan grande. El problema con mi país no es que no haya riquezas, hay muchas. El problema es que la tienen unos pocos. Le doy este dato. 73% de la tierra cultivable de Colombia es propiedad de solamente 30 familias. De 30 familias. Son dueños del 73% de la tierra. Por eso el problema en mi país es un problema con la tierra y así también en muchos países latinoamericanos, el latifundismo y el problema con algunos ricos que tienen demasiado y pobres que no tienen nada. Eso es algo terrible, que no es nuevo tampoco, pero que al igual que la guerra y que las falsas doctrinas o los falsos maestros, va creciendo, va aumentándose. ¿Se da cuenta del paralelismo que existe entre esto y lo que dice Mateo 24? Falsos cristos, guerras y rumores de guerras, hambres y pestes. Bueno, pestes vamos a llegar ahí, pero hambres, injusticia social, hambre. Se dice que en la actualidad el planeta Tierra produce tanto alimento como para saciarnos absolutamente a todos. En este planeta no debería morir un solo niño de hambre, porque no solamente hay alimento para todos, sino que sobra. Pero entonces, ¿por qué mueren los niños de hambre? ¿Por qué hay comunidades y países enteros en crisis? ¿Por qué? Pues porque hay unos que toman más de lo que les corresponde. No solo más, mucho más. La sociedad de consumo nos ha vendido la idea de que está bien que alguien tenga mucho más de lo que merece por su trabajo. Y no es así.
La Biblia nos enseña que cada cual debe ganar por lo que trabaja. El trabajo es el indicativo de la ganancia de cada uno de nosotros. En un mundo con justicia social, debería equipararse lo que alguien gana con su productividad. Pero hay personas que trabajan poco y ganan mucho. Y personas que trabajan mucho y ganan poco. Sin embargo, es inevitable eso, porque es uno de los sellos. Ha pasado durante toda la historia y seguirá pasando y crecerá más. Tristemente, ese es el juicio del Señor. De eso se trata. Ahora, el hambre también es consecuencia de la guerra. A mayor guerra, mayor hambre. Alguien podría decirme, pero ya no estamos en guerra mundial. Ya no hay guerra en este planeta. ¿No hay guerra? ¿No hay guerra en Israel allá? ¿Con los palestinos y con los sirios y con los iraníes? ¿No hay guerra entre Rusia y Ucrania? ¿No hay conflictos internos en más de 50 naciones del mundo en la actualidad? Mi hermano querido, la guerra nunca ha parado. Que Dios haya tenido misericordia de nosotros y vivamos en ciudades maravillosas donde no tenemos que enfrentar la guerra, no quiere decir que no exista. Cuando yo estaba en Colombia, tuvimos que presenciar momentos terribles de guerra. Yo casi nunca, porque yo vivía en la ciudad, vivía muy bien. Pero en alguna oportunidad tuve un viaje misionero a una ciudad apartada de Bogotá, donde tuvimos que ver cómo las personas morían de miedo, porque si no ayudaban a los guerrilleros, los mataban los paramilitares, y si no ayudaban a los paramilitares, los mataban los guerrilleros, y si ayudaban a los dos, entonces los mataban los soldados. Vimos cómo terriblemente sacrificaron a una mujer, amarrándole las piernas, colgándola de unos postes y tirando con autos de lado y lado hasta partirla por la mitad. Eso parece fantasía, hermano, pero eso es lo que pasaba en mi país todos los días. Gracias a Dios ya no, o ya no tanto. Y así como en mi país, en muchos países del mundo, la crueldad, la muerte. ¿Y qué aumenta la guerra? El hambre, la injusticia social. ¿Por qué mi país tiene tanta guerra? Porque hay mucha injusticia. A mayor diferencia entre ricos y pobres, mayor posibilidad de guerra. Ese es el juicio que ha venido sobre las naciones y lo que nos lleva a los cristianos a reconocer nuestra necesidad de Dios. ¿En qué sirve al cristiano que hayan hambres? Que el cristiano sabe que su alimento viene del cielo. Depende del Señor, depende de Dios, de nadie más. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Cuando vienen estas hambrunas, los cristianos somos afectados. Claro que sí, también. Pero eso mide nuestra fe, eso nos prueba. Ahí es cuando tiene que venir a nuestra mente la palabra de Dios. Miren los lirios del campo, Dios los viste, no se afanen. Miren las aves del cielo, Dios las cuida, no se afanen. No se afanen porque van a comer o que van a beber. Nos tiene que venir a la mente como Dios sostuvo a Israel en el desierto por 40 años y cada cual tomaba el alimento cada día. Cada día Dios suplía el maná del cielo. Suplía con aves para que ellos comieran carnecita también. Dios suplió y sostuvo su pueblo en un desierto por 40 años. Nos suplirá y nos sostendrá a nosotros el tiempo que sea necesario. El verso 7 del capítulo 6 de Apocalipsis dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Cada uno tiene su propio ser viviente que llama. Miré y aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad. Miré y aquí un caballo amarillo. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad.
y con las fieras de la tierra. Espada, hambre, mortandad y fieras de la tierra. Ahora miremos algunas cosas interesantes aquí. El caballo amarillo. La palabra para amarillo es la palabra chloros. Chloros. Amarillo. No es exactamente amarillo. De hecho, nos habla más de un color amarillo verdoso. Un amarillo verdoso pálido, feo. Nos está hablando de la enfermedad y de la muerte. Nos está hablando de alguien enfermo y casi muerto. Chloros. Este caballo resume a los otros tres. Si ustedes se dan cuenta, nos habla de cosas que los otros tres nos están hablando. Pero habla de la muerte, básicamente. Fieras. Menciona fieras y eso nos está hablando de la muerte de forma inevitable por acto divino. ¿Qué me refiero? Los juicios de Dios no son solamente los falsos profetas, o las guerras, o las hambres, o el hambre más bien. El juicio de Dios contra las naciones, que sirve como juicio contra las naciones y como santificación para los cristianos, también se manifiesta por medio de la naturaleza. Fenómenos de la naturaleza, como los tornados, los huracanes, los terremotos, o las fieras, nos muestran la voluntad de Dios. Hace poco aquí en los Estados Unidos tuvimos que ver un desastre terrible en Carolina del Norte por un huracán. ¿Y cómo podían prevenir eso? ¿Cómo podían evitarlo? Bueno, lo previnieron y mucha gente se movilizó de sus ciudades, pero era imposible prevenir exactamente el poder del huracán y las consecuencias que traería semejante desastre natural. ¿Dios podía evitarlo? Sí. ¿Por qué no lo hizo? Por amor. ¿Cómo que por amor? Por amor a su pueblo, a sus escogidos. Para que su pueblo entienda que hay cosas que se salen de sus manos. El hombre, el ser humano, tiende a creer que él tiene todo bajo control. Que nada se sale de sus propias manos. Pero mi hermano, la muerte está a la vuelta de la esquina. No solamente las enfermedades y los desastres naturales, las guerras y el hambre. Mañana podemos morir. Este caballo nos habla de muerte. Podemos morir en cualquier momento. La muerte es una realidad, es lo más real que tenemos en la vida. Lo único cierto que hay en la vida es que nos vamos a morir. Por ende, la importancia de vivir cada día en la presencia del Señor, sirviendo al Señor, humillados ante el Señor, entendiendo la realidad de nuestra propia fragilidad humana. No crea que usted va a vivir para siempre. Algunos lo saben. De hecho, todo el mundo sabe que no va a vivir para siempre, pero vive su vida como si fuera así, como si fuera a vivir para siempre. Lo sabe intelectualmente, pero su comportamiento demuestra otra cosa. Por eso quiero decirle, hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde usted puede arrepentirse de sus pecados, humillarse ante la presencia del Señor, reconocer que ha sido un pecador y reconocer que algún día tendrá que dar cuentas ante el Señor, creador de la vida. Porque la muerte está a la vuelta de la esquina. Ahora, la palabra para espada que aparece ahí es ronfia, que habla de una espada grande, que era la espada que se usaba en las guerras. Realmente nos está hablando del último caballo, el caballo amarillo de la muerte. La muerte por medio de desastres naturales, por medio de enfermedades, por medio de guerras, por medio de hambres. La muerte por medio de los falsos maestros que no nos permiten tener vida espiritual. La muerte está todo el tiempo acechándonos. Pero si estamos con Cristo, tenemos ya vida eterna. Y la muerte no puede contra nosotros. Luego viene Ezequiel 14:21. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor. ¿Cuánto más? ¿Cuándo yo enviaré contra Jerusalén mis 4 juicios terribles? Espada, hambre, fieras y pestilencia para cortar de ella hombres y bestias. De ahí es de donde sacó la idea Juan. Claro, esto es una visión. Pero él la está escribiendo de forma tipológica para correlacionarla con el Antiguo Testamento. ¿Se da cuenta que los 4 jinetes del Apocalipsis ya estaban en Zacarías y en Ezequiel?
Ya estaba mencionado su significado, y no solamente su significado, sino además de eso, su propósito. Eso es tremendo, mi hermano querido. Los 4 jinetes afectan a todo el mundo. Los 4 caballos de Zacarías fueron los medios por los cuales Dios juzgó a Israel y a las naciones que se excedieron. Los 4 vientos de la tierra. Los 4 jinetes nos recuerdan el sufrimiento que el pueblo de Dios debe pasar. Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Por qué nos sorprendemos por la persecución? ¿Por qué nos sorprendemos porque ya a la gente no le gusta el cristianismo? ¿Por qué nos sorprendemos de ver iglesias vacías? Hermano, no tenemos de qué sorprendernos. Todo eso estaba profetizado y ha pasado desde el principio y cada vez aumenta y va a seguir aumentando. Y alguno podría decirme que soy un fatalista al predicar esto de esta manera, pero tendrían que decirle entonces a Pedro también que es un fatalista, o al mismo Juan al escribir Apocalipsis que es un fatalista. No se trata de fatalismo. Se trata de comprender que pese a todas las dificultades y a las luchas, pese a toda la pestilencia, el hambre, la guerra, el dolor, los falsos maestros, pese a todo eso, Dios no pierde el control. Todo hace parte de su plan y se ejecutará perfectamente. No hay absolutamente nada que pueda evitar su plan. Ahora el verso 9 dice, cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Los 4 primeros sellos fueron los jinetes. El 5º sello es un grupo de almas que están debajo de un altar. Juan está haciendo alusión al altar que aparece en el libro de Levítico, al altar que había en el templo, donde eran sacrificados los corderos, morían inocentes por el pecado de culpables. Y está diciendo que los cristianos han muerto por causa de los impíos. Han sido sacrificados, habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, por el testimonio que tenían. El 5º sello está conectado con los otros 4. Las calamidades de los 4 jinetes son la purificación del pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe pasar por lo mismo que pasa la humanidad, con una diferencia. Para ellos es un juicio de Dios en contra de ellos. Para nosotros es la santificación progresiva que Dios ha determinado, y Dios nos da la fuerza en los momentos de dificultad, y Dios nos anima con esta palabra y con el libro de Apocalipsis, y Dios nos hace entender que en Él está nuestra esperanza. No ha habido un solo siglo de la historia sin esos 4 caballos. No ha habido un solo siglo sin que pase eso. Ahora el verso 10 dice, y clamaban a gran voz. ¿Quiénes? Los que habían sido sacrificados en ese altar, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? ¿No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Está hablando de los cristianos que han muerto alrededor de la historia por hambre, por peste, por falsos maestros, por guerras, por persecución. Está hablando de esos cristianos que ya ahora están en el cielo clamando al Señor por justicia, para que la sangre que ellos derramaron tenga justicia. La historia de la iglesia está pavimentada con la sangre de sus mártires. Y nosotros no nos damos cuenta. Y nosotros vivimos en un mundo tan cómodo donde cada cual va a la iglesia donde mejor se sienta y donde esté más cómodo y más bonito y donde me prediquen más chévere y yo me sienta mejor. Y olvidamos el sacrificio de aquellos que ahora mismo están allí clamando por justicia, pues su sangre ha sido derramada por culpa de los impíos. La palabra muertos es pasó, la misma palabra que se usa para Cristo, y significa literalmente despedazados. Estos muertos en el altar fueron despedazados. De la misma manera que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así como Cristo murió por todos nosotros debemos tener en la mente que debemos morir por Cristo. Es exactamente la misma lógica. Si usted no entiende que el cristianismo tiene que ver con morir a sus gustos, a sus placeres, a sus deseos, e incluso
con morir literalmente por causa del mensaje, usted entonces no sabe qué es el cristianismo. Ellos eran mártires. Y la palabra mártir, martus en griego, significa testigo. Eso está coherente con Apocalipsis 11. Los dos testigos. Nosotros estamos testificando de Cristo. Nosotros somos testigos de la obra de Cristo. Nosotros testificamos a Jesús. Y si testificamos a Jesús, seremos mártires en el nombre de Jesús. Un mártir no es aquel que muere simplemente por una causa. Un mártir es el que muere injustamente por la causa de Cristo. Hice un video esta semana que me criticaron muchísimo porque di una opinión. Me juzgaron hasta de izquierdoso, de que yo estaba a favor de Harris y no sé qué. Mentira, yo no estoy a favor de Harris, jamás. De hecho, creo que lo que terminó pasando en los Estados Unidos fue lo mejor. Yo creo eso. Pero la gente no puede entender. No puede entender la lógica del cristianismo. La lógica del cristianismo no es luchen por sus derechos. Si bien estoy de acuerdo con que la ética cristiana debe regir el Estado, también sé que nada se sale del plan del Señor. Dios permite gobernantes buenos y no tan buenos. Y malos. Y lo que Él permita tenemos que decir amén. Y si nos van a perseguir, que nos persigan. La iglesia creció cuando fue perseguida. La iglesia no crece porque no está siendo perseguida. Tal vez lo que necesitamos es persecución. Y sé que eso suena feo y suena, y hermano, ¿cómo va a decir eso, hermano? Usted no sabe lo que estamos viviendo aquí. Alguien me escribió, a usted le falta vivir mucho en los Estados Unidos para comprender. Pero no se trata de si yo vivo mucho o poco. Mi análisis no viene de un contexto social o político, sino de lo que la Escritura dice. Y la Escritura nos muestra que los cristianos tenían en mente morir por su Señor. Que el contexto era lo de menos. Cuando amenazaron a los apóstoles en Hechos, ellos van ante sus hermanos y oran para que Dios les dé fuerza para predicar la palabra. No oran por protección. No oran por eso. Como Spurgeon dijera, no te oramos, Señor, para que nos protejas, sino para que nos des una espalda fuerte que pueda resistir los azotes. Eso es lo que debería estar en la mente del cristiano. Eso es lo que debería estar ahí. En Apocalipsis 11 se habla de esos testigos, se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Qué están esperando esos hermanos que están reclamando la sangre suya y justicia para su sangre? El Señor les dice, esperen, porque faltan muchos por morir. Esto suena terrible, suena duro, pero es lo bíblico. Ellos nos están esperando. Ellos nos están esperando, pero eso es que yo no sé si yo gane alguna corona especial o algún galardón especial. No creo. Y yo no he sufrido lo que debiera sufrir por el Evangelio. Los que merecen ese galardón son aquellos que han sufrido verdaderamente. Nosotros medio nos dicen alguna cosa y ya lloramos y hacemos todo un show y nos están persiguiendo. Hermano, que nos persigan, amén. Amén por todo, hermano. Ahora miren lo que dice el verso 12. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió como sangre. Aquí comienza el lenguaje profético utilizado en Mateo 24, pero también en Isaías 29, en Ezequiel 38, en Zacarías 14. Todo ese lenguaje apocalíptico que viene cuando se manifiesta el juicio de Dios. El sexto sello es el juicio de Dios. El sexto sello es la segunda venida de Cristo a juzgar a las naciones. Verso 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como una higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino y se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Lenguaje apocalíptico. Verso 15, y los reyes de la tierra y los grandes ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros.
caed sobre nosotros. Es tan terrible el juicio del Señor. Cuando el Señor regrese a juzgar a vivos y a muertos y a cobrarse la sangre de los mártires, mi hermano, el Señor vendrá como poderoso gigante. El Señor vendrá a traer un juicio definitivo y completo sobre sus enemigos. Verlos como se aplastan las uvas en el lagar. Sí, mi hermano. Para los que dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios furioso y el del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Aquí está su Dios de amor. Aquí está su Dios de amor. Eso está en el Nuevo Testamento, hermano. No me lo inventé yo. Ese es Cristo volviendo por su iglesia. Eso es lo que está mostrándonos. Y escondieron el rostro de aquel que estaba sentado sobre el trono y la ira del Cordero. ¿La ira de quién? ¿De quién es la ira? Del Cordero. Del Cordero, ni siquiera del león, del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Nadie podrá sostenerse en pie cuando Él regrese. Tomar cuenta a sus enemigos. El día de la ira del Señor es un día que estamos esperando. Entonces, estos 6 sellos nos están hablando de la historia completa de la humanidad. Toda la historia. No es algo solamente a futuro. Es algo en el pasado, en el presente y en el futuro. Estamos esperando su segunda venida. El día de la ira del Señor. Estamos esperando ese día. Y el día de la ira del Señor es diferente a la gran tribulación. Son dos cosas completamente diferentes. La gran tribulación es un tiempo de persecución contra la iglesia y un tiempo de dificultad mundial. Pero el día de la ira del Señor es cuando el Señor venga y acabe con sus enemigos. Por eso dice que estamos protegidos de la ira del Señor en cuanto al juicio, pero no de la gran tribulación. Por eso yo no comparto la idea, perdóneme, y tengo un video completo donde explico los argumentos bíblicos de que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, como ¿por qué no? Si Mateo dice después de estas cosas, hablando precisamente de la gran tribulación, es que vendrá el Señor por su iglesia. Así que es diferente. La gran tribulación es distinta a la gran tribulación al día del Señor. Son dos cosas distintas. Nosotros no sufriremos de la ira de Dios en el día del Señor, pero sí sufriremos de la gran tribulación. Yo sé que hay hermanos que creen distinto, respeto mucho eso, mi hermano querido, pero yo creo que en medio de la gran tribulación seremos protegidos por el Señor, aunque estemos ahí. Como en el día en el cual vino el diluvio sobre la tierra, Dios guardó a Noé y a su familia, pero no los sacó de la tierra. Estuvieron ahí, vivieron la inundación. Seguramente fue algo tenebroso y les dio mucho miedo, pero el Señor los guardó. Así el Señor guardará a sus hijos en la gran tribulación. Pero después de eso viene la ira del Señor, donde Él vendrá a ejercer su justo juicio, el juicio final. Ese es el sexto sello. Oseas 18. Y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo. Y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. ¿Se da cuenta de dónde sacó Juan el asunto de los cardos y los callados y las montañas cayendo sobre ellos? Malaquías 3:2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Wow. Joel 2:11. Grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Isaías 2:10. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Ahí está también Apocalipsis 19:21. Isaías 13:13. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Y podría seguir mencionando y mencionando y mencionando versículos sobre la ira del Señor. Pero termino diciendo esto. ¿Por qué Juan lloró cuando no había quien abriera los sellos? Si todos esos sellos parecen terribles. Porque el día de la ira del Señor es el día en el que Él, a su vez, pagará y recompensará a aquellos que creyeron en Él. Se necesitaba
que fueran abiertos esos terribles sellos. Era necesario. ¿Para qué? Para que llegara nuestra redención completa. ¿Es necesario que pase todo eso terrible que pasa en el mundo? Es necesario. Porque eso nos lleva a nuestra completa redención. Sí, tenemos que orarle al Señor que nos protege, que ayude a este mundo a su vez, sí. Pero debemos agradecerle, porque todo lo que pasa nos acerca cada vez más a ese día glorioso, en donde la sangre de los mártires será por fin cobrada. Oremos. Amado Señor, Rey de gloria, de poder y de majestad, te doy muchas gracias por este tiempo, por este análisis de Apocalipsis capítulo 6, de estos 6 primeros sellos. Ayúdanos a entender lo que ellos significan. Ayúdanos, Señor, a aplicarlo a nuestra vida, porque esto tiene una aplicación enorme. Nos enseña a confiar en ti, a descansar en ti, a no andar angustiándonos, a no escuchar las voces de los escatólogos sensacionalistas y de los terroristas del Apocalipsis que quieren es meter miedo y piensan que por medio del miedo la gente se va a convertir. No, el Apocalipsis no es un libro de terror ni de miedo. El Apocalipsis es un libro de esperanza en medio de la dificultad, de la lucha y del dolor. Por eso te glorificamos, te exaltamos y te adoramos al estudiar este libro. Y cuando analizamos cada pasaje, podemos darte gloria solamente a ti. Gracias, Señor, por el privilegio que nos diste de estudiarlo, y te suplico que esto sea de bendición para mis hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Muchísimas gracias, mis amados hermanos. Espero que haya sido de bendición. Recuerde que hoy al mediodía tenemos el noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. También tenemos videos martes, viernes y domingo. Compartan nuestros videos, denle like, no sea así, compártalo por todas sus redes sociales y los esperamos la próxima semana aquí en Biblia Libre Prédicas.